hablando, predicando tu palabra. Ese espíritu sanador, Señor, esté obrando allí en medio de sus vidas, esté obrando allí en medio de sus hogares, esté obrando allí en medio de su familia. Oh Padre, poder tienes tú, Señor, para hacer cosas nuevas. Poder tienes tú, Señor, para levantar al caído, sanar, Dios mío, al enfermo, curar al herido, Dios mío, libertar al cautivo, Señor. Por eso, Padre, creemos, Dios mío, que en medio, Padre amado, de este servicio hay un poder sanador, hay un poder curador, hay un poder libertador. Y ese es tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Bendice las ondas radiales, bendice, Dios mío, el internet, bendice a cada uno de aquellos que están en sintonía, Padre, en los campos, en los hogares, en los hospitales, en las cárceles, Padre, donde sea que tu palabra llegue. Allí tu palabra sea glorificada, Señor, en medio de hombres y mujeres expectantes a lo que tú vas a hacer. Oh Padre, háblanos en este día. Intrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, para estar preparados, para estar equipados, para poder responder cada día, Señor, a toda buena obra. Padre, glorifícate en este lugar. Dame la sabiduría, el entendimiento, la palabra correcta, Padre, para poder, Dios mío, así como edificas mi vida, también la iglesia, Señor, juntamente sea edificada. Oh Padre, gracias te doy en esta hora. Declaramos este lugar zona santa. Declaramos este lugar, Dios mío, lugar donde se reúnen tus santos, dice tu palabra. Lugar donde crecemos como la palmera, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Tome asientito, por favor. Damos gracias a Dios en este día. ¿Cuántos dan gracias al Señor en este día? Hay tanto por qué darle gracias al Señor. Hay tanto por qué llegar a su presencia con acción de gracias, con alabanza, con gratitud, con convicción. Porque Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. La Biblia dice que cada mañana Él hace nuevas sus misericordias, nuevas oportunidades. Usted y yo tenemos cada día, cada mañana de recibir algo glorioso, poderoso, algo de Dios, algo de parte de Dios para su vida y mi vida. Amén, que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Rudecindo. Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermana que está allá atrás, la mamá de Cristian, Dios le bendiga. A mi hermana que está allí detrás del poste, Dios le bendiga. Y así a cada uno de ustedes. Mi hermana María también viene de Lautaro, Dios la bendiga. Paulina, qué alegría verte acá. Acá crecemos, acá nos edificamos, acá nos fortalecemos. Amén. En la presencia del Señor, en los atrios de Jehová, dice la Biblia, usted y yo crecemos como la palmera. Amén. Allí algo sucede. ¿Sabe cuál es el secreto de la palmera? Usted ve que las palmeras generalmente en los lugares están en hilerita una con otra. Y resulta que hay palmeras que se alejan mucho del agua. Usted sabe que la palmera necesita el agua para crecer y estar fuerte. Pero ¿sabe cuál es la característica de la palmera? Que sus raíces crecen y se entrelazan con las otras palmeras. Se cruzan, se entrelazan. Y la palmera que está más cerca del agua, a través de sus raíces, lleva agua, lleva humedad a la que está más lejos. A la que está más lejos del agua. Por eso la Biblia nos enseña, todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Dice que nosotros en los atrios de Jehová crecemos como la palmera. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene sin fuerza, acá habrá otro que está un poquito con más fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a entrelazar porque aquí nosotros formamos el cuerpo. Amén, nos entrelazamos y entre cada uno, ¿sabe lo que vamos haciendo? Nos vamos fortaleciendo en el Señor, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo. ¿Para qué cosa? Para poder recibir de lo que Dios coloca en cada uno de nosotros. Amén. Así que importante eso, en la casa del Señor usted y yo recibimos fuerza. En la casa del Señor usted y yo somos renovados. En la casa del Señor usted y yo recibimos vida. Acuérdese que la Biblia dice aquí nos reunimos los santos. Usted dirá, pero no hay ninguno santo. Sí, Cristo nos santificó. Amén. Él nos santificó por eso usted y yo somos santos, porque el Padre ve al Hijo en nosotros. Amén. Mire, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema hecho por Dios. Mire, presta atención a esto, va a ser re bueno. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas en la palabra que uno cada día va descubriendo, va encontrando que muchas veces uno mismo no las entiende, pero a medida que Dios las va mostrando, revelando, hay cosas que empiezan a activar en uno. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema hecho por Dios.
¿ya? Pero desordenado por el hombre. De Jehová, Salmo 27:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¿De quién es el mundo? Ya, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema hecho por Dios, pero desordenado por el hombre. Amén. Desordenado por el hombre. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema que no le pertenece al diablo, sino que fue algo hecho por Dios. Amén. Algo hecho por Dios que le pertenece a Dios, pero que cuando el hombre, que por causa del hombre, por causa de la rebeldía y la desobediencia, el hombre se ha encargado, o el enemigo se ha encargado de desordenar lo que Dios un día preparó también para el hombre. Amén. Se ha encargado de desordenar aquello. Por eso le decía yo que el mundo es un sistema. El mundo es, en el original esa palabra significa cosmos, con cada kilo. Ya es un sistema, y el cosmos es un sistema. Ya Dios creó todo lo que usted y yo vemos. Amén. Y lo creó con buena intención. Lo creó para que el hombre pudiese disfrutar de aquello. Pero el hombre, a través de su rebeldía, la desobediencia, ¿qué es lo que hizo? Distorsionó lo que Dios creó y le dio mal uso. Usted sabe que todo lo que todo lo que está en el mundo, si usted le da un buen uso, va a ser bueno para usted. Amén. El problema es que el hombre le cambia el uso a las cosas. Amén. Le da una vuelta más a las cosas y le cambia el uso, y al final termina desordenando lo que Dios en orden nos ha dado para que usted y yo también lo podamos usar. Le decía yo que el mundo le pertenece a Dios, pero que el hombre, a causa de su rebeldía y su desobediencia, se ha encargado ¿de qué cosa? Se ha encargado de desordenar. Y es en el mundo en donde vivimos y enfrentamos situaciones, tentaciones, donde enfrentamos aflicciones, problemas, enfermedades y dificultades de la vida. Es en este mundo. Es aquí donde Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es acá donde usted y yo vamos a enfrentar muchas cosas, y cada día va a haber un afán nuevo, cada día va a haber una situación nueva. Y la Biblia nos enseña, escúcheme bien, que la única forma de enfrentar y vencer esas dificultades, esas circunstancias que enfrentamos en el mundo, escúcheme bien, es a través de la fe. Estamos en el mundo, y la única forma de enfrentar y vencer, no solo de enfrentar, pastor, estoy enfrentando, no solo enfrentar, sino que también vencer. La única forma de enfrentar y vencer todo aquello que usted y yo padecemos o vivimos o enfrentamos acá en el mundo es a través de la fe. Repita conmigo: es a través de la fe. Es a través de la fe, ya se lo voy a argumentar. Es a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Porque el mundo no se enfrenta con emociones. Porque si usted enfrenta el mundo, la situación, su día a día, conforme a sus emociones, usted va a decaer. Se va a desgastar. Va a empezar, su fe se va a empezar a aguar. Porque el mundo no se enfrenta con emociones, no se enfrenta a través del alma. Usted sabe que en el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Se enfrenta a través del espíritu. Se enfrenta con una palabra, se enfrenta con la identidad que usted y yo recibimos de parte de Dios. Usted y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Sí? Primero somos espíritu. ¿Por qué somos espíritu? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y si usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué somos? Un espíritu que tiene un alma, la cual buscamos salvar, ¿cierto? Y que vive en un cuerpo, ¿ya? Pero ¿cómo enfrentamos nosotros el mundo, el sistema? Debemos enfrentarlo con fe. ¿Por qué con fe? Porque su lucha no es contra algo que se ve, decíamos en un mensaje pasado. No es contra carne y sangre. Por eso que hay gente que se desgasta, se cansa y generalmente a medio camino queda, o muchas veces dice: hoy no tengo ganas de nada, hoy no quiero hacer nada, no tengo ganas, y muchas veces aborta en el camino, dejando todo lo que ha logrado, lo deja, lo suelta. ¿Sabe por qué? Porque no enfrenta su situación con fe. Lo enfrenta a través de las emociones, las cuales están en cada uno de nosotros radicadas en el alma. ¿Ya? Pero usted y yo somos llamados a enfrentar cada día con fe. El justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, dijo Jesús, no agradará a mi alma. O sea, no es apto para el reino de Dios. Mire qué importante. Por eso, ¿cómo enfrentamos nuestro día a día? Usted y yo tenemos que enfrentarlo con fe. ¿Por qué con fe? Porque su fe es su victoria.
Su fe es su victoria. Esa fe con la cual usted y yo enfrentamos el mundo es la que nos lleva a vencer. Es la que nos lleva a vencer. El mundo no se enfrenta con sentimientos, sino que el mundo se enfrenta y se vence con la fe. Diga conmigo, con la fe. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Es por eso que dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vence al mundo. ¿Hay algún nacido de Dios? Claro, esa es su convicción. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Con qué lo vence? Con la fe. Y dice también, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ¿con qué usted y yo vencemos al mundo? No solo somos nacidos de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero usted y yo tenemos que aprender a vencer por medio de la fe. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es su victoria y mi victoria. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Me está escuchando? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso la importancia de fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Mira el de al lado y dígale: la fe de ayer no te sirve para hoy. Muchos nos quedamos en la fe de ayer, por eso que los problemas que enfrentamos hoy nos quedamos detenidos. Como nos tomamos solo de la fe de ayer, y cada día tiene su propio afán, dice la Biblia, tiene sus propias situaciones, nos quedamos con la fe de ayer. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos fortalecer la fe. Y cuando vienen estas situaciones, usted no tiene cómo enfrentar lo que le toca enfrentar hoy. Porque no buscó fortalecer esa medida de fe que Dios puso en usted. Y hay cosas que usted y yo no vencemos. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacemos a través de la fe. Hay cosas en las cuales usted y yo no podemos alcanzar victoria, cuando la Biblia dice que la victoria ya la tenemos por medio de la fe. ¿Y por qué no alcanzamos victoria en las cosas que enfrentamos? Porque usted necesita relacionarse con Dios para poder crecer en fe. Usted no puede pasar años con la misma fe. Cada día usted y yo enfrentamos situaciones diferentes. Y necesitamos crecer y fortalecer esa fe. ¿Para qué cosa? Para que por medio de esa fe usted y yo podamos vencer. Porque ¿qué es lo que vence al mundo? Y si usted busca hacer crecer su fe, ¿van a crecer sus victorias o no? ¿O no? Si crecemos en fe, crecen nuestros resultados, pues. Si crecemos en fe, crece nuestra victoria, porque esa es nuestra victoria. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Mire qué importante esto. Por eso la importancia de fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Dios bendiga a Daniela. Daniela, que Dios te bendiga. Sí, ella está en Serena todavía, hija. Sí, paseando. Que Dios la bendiga. Dios bendiga a su hijo. Hermoso. Ahí lo presentamos por Zoom, en cuarentena, desde La Serena acá. Dios te bendiga, hija, me alegra verte. Por eso la importancia, escúcheme bien, de fortalecer y hacer crecer nuestra fe, porque el que no hace crecer su fe tampoco podrá hacer crecer su victoria. Por eso un día vence y otro día no. Y uno dice, ¿acaso la fe cambia? ¿La fe varía? Somos nosotros los que cambiamos. No nos mantenemos en fe. El justo por su fe vivirá. O sea, es algo de día a día. Es algo que usted tiene que fortalecer y cultivar en usted, porque la victoria usted la tiene. Pero usted, mire, de usted depende cuántas veces quiere alcanzar esa victoria. Si usted quiere andar de victoria en victoria, como dice la Biblia, necesita ir creciendo en fe. De poder en poder, de fe en fe. De victoria en victoria, de fe en fe. De gloria en gloria, es fe. Es crecer en fe. Porque el que no hace crecer su fe tampoco podrá hacer crecer sus resultados y sus victorias cuando enfrenta al mundo. Tampoco podrá vencer cuando enfrenta al mundo. ¿Cuántos quieren resultados grandes? ¿Cuántos creen que con poca fe no lo van a alcanzar? Pastor, mire, porque encontré algo muy interesante en esta madrugada. Yo amanecí hoy día. Encontré algo muy importante en esto, y es algo que yo mismo he predicado y nunca lo había entendido, y lo entendí. Y algo tan simple. Porque hay algo que Dios nos quiere hacer con nosotros, quiere hacernos crecer. Acuérdense que Dios siempre nos va a empujar hacia adelante. ¿Sí? Porque a Él no le agrada que usted y yo ni siquiera miremos atrás. Amén. Y encontré algo importantísimo. Decía yo, porque el mundo nos enfrenta. Mire, le hablo esto para entrar al mensaje porque va a ser cortito.
Porque el mundo no se enfrenta con las emociones ni los sentimientos. El mundo no se enfrenta con el alma, sino a través del Espíritu, porque su lucha, ya le dije, no es contra carne y sangre. Por eso que todo el que quiera vencer al mundo deberá hacerlo con fe. El que quiera vencer, cuando hablo de vencer al mundo, es todo lo que usted enfrenta cada día. Acuérdese que Dios hizo algo bueno, pero el hombre lo desordenó. ¿Sí? El hombre lo distorsionó. Y ahora, ¿por qué usted y yo necesitamos vencer lo que trae el sistema, lo que trae el mundo con fe? ¿Sabe por qué lo necesitamos hacer? Porque lo que Dios puso en nosotros, lo puso justamente para aquello, para que usted y yo vivamos conforme al diseño de Él. Conforme al diseño de Él. Deberá hacerlo con fe, porque ahí está la clave de nuestra victoria, en la fe. Vamos a 1 Juan 5:4. ¿Dónde está la clave de nuestra victoria? En la fe. Y aquí lo dice esta palabra. Esta es la base. Vamos a tomar de base esta palabra y vamos a ir a otra ligerito. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando dice vence al mundo, vence al sistema. El sistema a ti te dice que no. El sistema a ti te dice que no. El sistema nos dice que algo malo viene, que no va a pasar esto, que no va a suceder esto, que el sistema viene contrario a lo que Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, ya le dije, lo distorsionó. Y usted y yo, para enfrentar el sistema, para poder cada día, hermano, permanecer como un nacido de Dios, como un hijo de Dios, como un heredero de lo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Usted y yo necesitamos la fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Diga conmigo, mi fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que es su victoria? Su fe. Su fe es lo que vence al mundo. ¿Sabe por qué hay gente que se queda a medio caminar? Porque quiere luchar con el mundo sentimentalmente, emocionalmente o en sus propias fuerzas, cuando la Biblia nos enseña que la fe es su victoria y mi victoria. ¿Por qué la gente se detiene en su caminar? ¿Sabe por qué? Porque no está en modo fe. ¿Sabe por qué la gente no tiene fuerza para vencer? Porque no está en modo fe, no está en fe. No está en modo fe, por eso se detiene. Nadie podrá vencer las acechanzas, lo que el sistema trae, si usted no lo hace en fe. Si usted no lo hace con fe, nadie podrá vencer, porque su victoria es una sola. Y viene por medio de la fe. ¿De la fe en qué, pastores? En aquel que nos entregó esa fe. En el autor y el consumador, y es Cristo. Acuérdese que Él venció, y porque Él venció, usted y yo somos vencedores. Por eso dice que en Cristo somos más que vencedores, dice Pablo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe tiene que estar direccionada a Él. Tiene que estar direccionada a Él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, si usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, somos nueva criatura, hemos nacido nuevamente, hemos nacido en Cristo, usted y yo estamos diseñados y destinados a alcanzar victoria, a vencer. Estamos diseñados para vencer. Escúcheme bien, estamos diseñados para vencer. ¿Sabe por qué estamos diseñados para vencer? Porque si usted y yo lo hacemos a través de la fe, hay algo que la Biblia dice que traerá victoria a su vida. El problema es que nosotros, cuando vemos el problema, hermano, lo que menos hacemos muchas veces es movernos en fe, caminar en fe, porque el problema viene a ahogar nuestras emociones. Viene a atacar sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, y lo que usted ya tenía pensado hacer, ahora ya no lo está haciendo. O no lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque cambió el modo, de modo fe a modo incredulidad. Es como su teléfono. Puede tener el mejor teléfono usted en su mano, pero si no le conecta el wifi, no le sirve de nada. Solo tiene algo bueno, valioso, bonito, pero no lo va a poder usar. Lo mismo pasa, un ejemplo, con la fe. Usted tiene una medida de fe, Dios le dio a todo una medida de fe. Pero si usted y yo no lo conectamos a la red,
No lo conectamos a Dios. Solo tenemos algo y caminamos con algo, pero no lo podemos usar. No podemos vencer. ¿Por qué no podemos vencer? Es porque necesitamos conectarnos a Dios. Ya vamos a ir a una palabra, mire que es tremendo lo que pillé. Necesitamos conectarnos a Dios porque el problema no está en el mundo, el problema está en nosotros. Porque dice que ya nos dio la victoria y su victoria y mi victoria, ¿qué es lo que es? Nuestra fe. Entonces, si hay algo que no ocurre afuera es porque hay algo que no está pasando dentro, ¿no? ¿O no? Y nosotros ponemos la vista en las cosas que ocurren afuera, por eso nos distraemos. ¿Sabe por qué? Porque eso hace el enemigo. Lo que hace el enemigo es influenciarnos para que usted y yo no pensemos en lo que Dios establece para usted y yo vencer. No podemos pensar y no pensamos en lo que Dios estableció en su palabra para nosotros como manual de vida. Y empezamos nosotros a actuar y a hacer conforme a lo que pensamos, sentimos, vemos o pasa por nuestra mente. Y es por eso que usted no vence. Es por eso que hay cosas que no suceden. Solamente porque no ejerció fe conforme a lo que Dios le habló. Entonces aquí está la clave. Escúcheme bien para nuestra victoria. Y esa clave es la fe. Esa clave es la fe. Entonces, si su fe es grande, sus victorias también serán grandes. Si su fe es grande, sus victorias también serán grandes. Mire, siempre nosotros hemos dicho que si tuviéramos fe del porte, de la semilla, no es así. Yo repito eso, siempre repito. Y leyendo me detuve a meditar un poco más y dice, no, como el grano de mostaza, no dice del porte. Y dice la Biblia, y dice lo que le diríamos al monte, quítate, desarráigate. Y el monte, lo que dijéramos usted y yo con nuestra boca, el monte dice que obedecería. Sería eso. ¿Cierto? Y después decimos, los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este género sale con ayuno y oración. Y nosotros creemos que el género, el demonio, el que sale con ayuno y oración, no la incredulidad nuestra. Porque Jesús le dijo, hey, si ustedes le pueden hablar y lo que ustedes digan, si lo hacen creyendo sin dudar, eso va a ocurrir. ¿Se imagina usted entonces, si lo encontráramos con un demonio, tendríamos que decirle, espéreme, déjeme llenarme de fe? Mire, es tremendo, me encantó eso que vi anoche. Y esa es la clave, le decía, entonces su fe, si su fe es grande, sus victorias también. Dígale al de su lado, si quieres victorias grandes, míralo al de al lado, dígale nomás, si quieres victoria grande. Si lo mira mal, dígale, cuidado que Dios te está mirando. Claro, entonces si quieres victorias grandes, tendrás que hacer crecer tu fe. Porque si hay cosas que usted no está venciendo, no las puede vencer porque no ha hecho crecer su fe. Y ya le voy a dar una razón cómo usted y yo hacemos crecer nuestra fe. Si hay cosas que usted no ha vencido, es porque usted no ha hecho crecer su fe, porque nuestra victoria, la que vence al mundo, ¿qué es lo que es? En nuestra fe, eso es lo que vence, lo que trae el sistema. Y hay victorias que tú y yo no alcanzamos solo porque no nos esforzamos para que esa fe se fortalezca y crezca. Si queremos vencer en las cosas grandes, no podemos olvidar que como hombres y mujeres nacidos de Dios, nuestra victoria no solo la alcanzaremos por un solo medio, o sea, la alcanzaremos por un solo medio y ese medio será la fe. Porque usted y yo somos hombres y mujeres nacidos de Dios. Y como hombres y mujeres nacidos de Dios, hay un diseño para usted y para mí. Y si usted se sale de ese diseño, no podrá vencer. Ni por mucho que salte, dance, hable en lengua, no podrá vencer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra está para que usted y yo caminemos a través de ella y por medio de ella usted y yo alcancemos victoria. Por eso lo que está escrito, bien dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribió. Cuando hablamos de que Cristo, que en Él somos más que vencedor, que Dios no ha perdido batalla, ¿por qué nosotros la estamos perdiendo? Si ¿quién vive en usted? Eso dijo Pablo, más ya no vivo yo, sino Cristo vive, ¿cierto? Sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo si la Biblia dice que Dios no pierde batalla? Porque no hemos hecho crecer nuestra fe. ¿Y sabe por qué no la hemos hecho crecer?
Porque siempre estamos haciendo cosas creyendo que las hacemos para Dios cuando usted y yo necesitamos hacerlas para nosotros. ¿Usted cree que Dios necesita su ayuno? Ay, tan mal está Dios que necesita que la hermana María ayune. Somos nosotros los que necesitamos para hablarle a ese género. Ese género representa toda situación que pueda estar en tu vida que tú no has podido vencer. Claro, toda situación, problema, enfermedad que usted no ha podido vencer. Hay cosas que usted no podrá vencer si no es buscando la comunión, la relación con Dios, el ayuno y la oración. Y siempre decimos, no, necesitamos ayunar para echar fuera el demonio, como si el demonio, cuando Jesús dijo, si lo que le dijera, lo que le digas a este monte, si tuvierais fe como el grano de mostaza, no del porte de la semilla. Yo siempre digo así, reconozco. Y no tiene que ver el porte. Tiene que ver que tu fe esté sustentada. ¿Por qué Jesús habla del grano de la semilla de mostaza? Por el poder que tiene esa pequeña semilla que casi ni se ve. ¿Para qué cosa? Para crecer. Para hacerse la más grande de todas las hortalizas, dijo Jesús. Y algo tan insignificante, o sea, algo quizás tan insignificante para el mundo, tan pequeño quizás para usted, hermano, puede traerle un resultado tremendo. Porque eso es lo que dice acá Juan, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence. O sea, si usted quiere tener resultado en el sistema y afuera en el mundo, usted necesita cultivar su fe. Ya tiene la fe, cultívela ahora para que se fortalezca y crezca. Y este es el motivo por el cual muchos cristianos hoy en día andan bien y otros días andan mal. ¿Sabe por qué? Porque para andar en victoria se debe andar en modo fe. Yo le puse modo fe porque le voy a poner un ejemplo de ahí que me reía solo. No sé. Para andar en victoria usted tiene que andar en modo fe. Es como decir, es conectado al Wi-Fi. Si fuera su celular, si quiere usar eso, usted lo tiene que tener conectado porque de nada le sirve que lo tenga si no está conectado a una red. De nada le sirve que Dios, de nada nos sirve que Dios haya puesto fe en nosotros si usted y yo no tenemos fe ni siquiera para hablarle a la situación que usted y yo enfrentamos. ¿Sabes cómo tú sabes? ¿Cómo usted sabe que su fe creció al porte de la semilla del grano de mostaza? Piense en lo que le voy a decir. Cuando usted es capaz de hablarle a su problema. A ver, honestamente, no me levante la mano, pero ¿cuántos le hablan a su problema? ¿Sabe por qué no le hablamos al problema? Porque el problema que tenemos nosotros enfrente para resolver para nosotros es imposible. Como es imposible, nosotros le oramos a Dios para que Dios le hable al problema y el que tiene que hablarle es usted. Porque usted habla lo imposible y Dios hace lo. ¿Cierto que sí? Hace lo posible porque nada es imposible para Dios. Pero ¿quién tiene que hablar? Es usted. ¿Por qué las cosas no han ocurrido? ¿Por qué no ha alcanzado victoria? ¿Sabe por qué? Porque cuando nos miramos aquí con la Biblia, no le hemos hablado al problema. Y si no le hemos hablado al problema, usted no ha llegado todavía a la semilla de fe. Como ejemplo o parámetro de su fe. Quedan todo en silencio. La semilla de mostaza, ¿de qué porte es? Casi ni se ve, ¿cierto? Si yo la colocara aquí en mi mano, usted no la vería. Casi ni se ve. Y Jesús dijo, si fuera como el grano de mostaza. Le diríamos al problema, al monte, quítate, desarráigate. Y dice que si no dudáramos, lo que le dijéramos sería hecho. ¿Sí? Todo no sería posible, dijo Jesús. El problema es que nosotros, mire lo que le voy a decir, no hemos entendido que su victoria y mi victoria es la fe. Y cuando usted y yo entendemos que andamos, que necesitamos alcanzar victoria, vencer, alcanzar cosas grandes, necesitamos empezar a hablarle a la situación.
Porque la fe no es para guardarla, es para soltarla sobre su problema, su situación, su necesidad. Por eso cuando usted va a orar por alguien en el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús porque la fe está operando. Y la fe está operando y Dios, no usted, Dios haciendo. Yo puedo estar orando por mi hermano, estoy orando, declarando, soltando palabras sobre él y Dios dice a esa cosita tan pequeña que muchos tienen así, Dios le está dando el poder necesario para que esa semilla crezca rapidísimo en él y traiga el fruto por el cual se soltó sobre él. Pero ¿quién tiene que hablar? ¿Quién hace? ¿Quién habla? ¿Quién hace? Por eso Jesús cuando le dice a los fariseos, le dice, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O tus pecados te son perdonados. Y el sistema religioso, nosotros muchas veces le damos vueltas, pero ¿cómo va a ser tan así? Ellos dijeron, ¿cómo? ¿Quién es este que perdona pecados? Y Jesús, ¿por qué llegaba? Solo hablaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía que ahí estaba la victoria en la fe. Y él necesitaba soltar con su boca lo que había en su corazón, lo que creía. Porque ¿quién sanaba? ¿Quién hacía? No lo hacía él, lo hacía Dios a través de él. Usted dice, pero ¿cómo si era Jesús? Acuérdense que él estaba en condición de hombre. Sí, y él decía, yo no hago nada si mi padre no me lo... O sea, Jesús no andaba haciendo cosas al azar. ¿Cierto que sí? Lo mismo pasa con usted. Si usted y yo estamos conforme a lo que Dios establece, déjeme decirle una cosa. Y si nosotros entendemos que nuestra victoria es nuestra fe, usted va a poder orar por su hijo, por su hermano, por su hermana, por lo que usted quiera, y le será hecho si usted no duda. Decía yo que este es el motivo por el cual muchos cristianos, un día andan bien y otro día andan mal. Porque para andar en victoria se debe andar en modo fe, porque es la fe la que vence al mundo. Es la fe, escúcheme bien, es la fe que vence todo lo que trae este sistema. Es la fe en Dios lo que nos conecta con nuestra victoria. Es la fe en el Señor la que a usted lo conecta con su resultado, con su victoria. Es la fe lo que nos lleva a vencer. ¿Sabe por qué? Porque la fe es como su Wi-Fi, le decía. Usted puede tener algo hermoso, pero si no lo conecta a la red, tiene solo algo hermoso. La fe es un poder que Dios puso en usted, que es alimentado por la palabra, por la boca de Dios. Amén. Y es alimentado para que esa fe no pare de traer buenas nuevas, de traer resultado a lo que hacemos. El problema es que nosotros nos desconectamos nuestra fe a causa de las situaciones que trae este sistema y empezamos a andar en modo incredulidad. Pastora, toma asiento, por favor. Y empezamos a andar en modo incredulidad. Es como si usted agarra su teléfono y lo pone en modo avión. Ni por más que le meta dedito al teléfono, nada va a suceder. Ni por más que le meta manito al teléfono, no lo va a poder usar aunque su teléfono sea el mejor, el más moderno. Lo mismo pasa con su fe. Si usted y yo, mire, no usamos lo que Dios puso en nosotros, nada va a acontecer. Porque su victoria, el resultado suyo, lo trae su fe. Lo trae su fe. Nosotros le decimos al Señor, Señor, no, Dios está esperando que tú reacciones, ejerza fe desde la tierra. Mientras no tenga Wi-Fi no se podrá conectar, y en lo espiritual mientras no ejerza fe tampoco. Escúchame bien, mientras usted no ejerza fe tampoco se va a conectar. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, andar con Jesús, caminar con Jesús. Le pasó a los discípulos. Maestro, traje a mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Dice, porque estaban disputando con los escribas quién eran los mejores. Me imagino que en eso estaban. Dice que estaban en una disputa, por eso Jesús los reprende. Y les dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y les dice, ¿cuál es el problema? Le dice, oh generación incrédula.
Los discípulos tenían fe para disputar con los escribas, pero no para hablarle al demonio que estaba en el muchacho. Nosotros muchas veces abrimos nuestra boca para hablar lo que no tenemos que hablar, pero no para hablarle al problema. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos conectarnos al modo fe. Mientras no tengamos wifi, le decía, no se podrá conectar. Y en lo espiritual, mientras no ejerzamos fe tampoco. En lo espiritual, mientras no se conecte a su fe, no podrá usted vencer. ¿Dónde sale, pastor? Ahí es lo que le acabo de leer. No podrá usted vencer. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos estar conectados a esa red que es Cristo. Y para estar conectado a Él, usted tiene que hacerlo por medio de ¿qué? De la fe. Usted no se puede conectar a Dios si no es por fe. No se puede conectar a Dios si no es por fe. Por eso es que dice que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, que en Él tenga fe. Solo cuando se conecta a Wi-Fi es que usted puede hacer todo lo que con su teléfono quiera hacer. Porque está conectado a una red. Pero no ocurrirá así si su equipo está en modo avión. O sea, si no está conectado con la Wi-Fi. Ni por más que usted tenga el teléfono encendido, lo tiene en modo avión, no entra nada, no sale nada, no hace nada. Lo mismo pasa con nosotros mientras no nos conectemos a la red. Esa fe que está en usted y en mí, solo va a estar en usted y en mí, pero inoperante. En lo espiritual ocurre algo parecido, similar al ejemplo del celular, le decía. Porque su fe es como el Wi-Fi. Si usted se conecta a ella, en lo que usted enfrente caminará en victoria. Pero si hay incredulidad, escúchame bien, estará como en modo avión. Con algo poderoso en su vida, pero sin poder hacer nada con ello. Usted tiene que entender hoy día que Dios puso algo poderoso en usted. Escúcheme bien. Dios puso algo poderoso en usted. ¿Y sabe para qué Dios puso algo poderoso en usted? Para que usted pueda vencer. Para que usted pueda alcanzar victoria. Pero si usted no lo entiende, usted va a caminar como en modo avión, con algo pero desconectado total. Y lo que Dios puso en usted es para que usted permanezca conectado. ¿Por qué? Porque usted le va a tener que hablar a la situación. Usted le va a tener que hablar a su problema. A cada cosa que enfrente usted cada día le va a tener que hablar. Y le va a tener que hablar conforme a lo que Dios establece, conforme a lo que Dios dice. ¿Para qué cosa? Para que usted alcance el resultado que necesita. Por eso viene el afán, la depresión, la tentación, el desgano. ¿Sabe por qué? Por eso muchas veces suceden cosas que usted y yo no pensamos. Muchas veces nos desanimamos en el camino y la razón es una. Muchas veces queremos dejar todo botado. ¿Por qué? Porque estamos en modo avión. No en modo fe. Cuando vienen las situaciones, ¿qué le pasa a usted? Se desgana. ¿Qué me pasa a mí cuando vienen situaciones? Igual me pasa lo mismo. Pero es ahí donde usted tiene que usar lo que Dios puso en usted, porque eso lo lleva a vencer. Eso, la fe lo lleva a alcanzar el resultado. Cuando usted esté así desganado, cuando esté cansado, cuando empiecen a darle ganas de dejar de hacer lo que Dios le demanda hacer, usted rápidamente tiene que discernir lo que pasa en su vida. ¿Me entiende? Porque si no va a caminar como desconectado. Tiene que ir a conectarse con el Señor. Tiene que ir a la oración. ¿Sabe por qué? Porque usted tuvo discernimiento de lo que ocurre en usted. Por eso la Biblia dice que usted y yo somos profetas de nuestro propio cuerpo. Usted tiene que saber lo que pasa con usted cuando usted no se siente, cuando usted no percibe la presencia de Dios. Usted tiene que saber que necesita conectarse a la fe. Y conectarse a la fe no es decir tengo fe, es ir a la presencia de Dios, porque necesitamos sacar esa incredulidad fuera. Por eso viene, decía yo, el desgano. Y muchas veces vienen también las ganas de querer dejar todo botado, porque no se está en modo fe, sino que en modo humano. En modo avión, espiritualmente hablando, es en modo humano. En modo humano es en modo carnal.
Todo me afecta. Si se me cruzó el gato, no tiene culpa, igual le pego. ¿Sabe por qué? Porque no está operando lo espiritual. ¿Por qué no opera lo espiritual? Porque no estoy operando en fe. Usted no puede operar en lo espiritual sin fe. Porque su victoria es la fe. Esa es la que vence la situación que viene contra su vida cada día. No se está en modo fe, sino en modo humano, y lo único que vence al mundo, según la Escritura, es la fe. Mateo 17, 19 al 20. Mire lo que dice Mateo 17, versos 19 y 20. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí habla de la situación del padre con su hijo endemoniado. Que Jesús estaba en el monte, dice, ¿cierto? Con los 3 discípulos, con Juan, Pedro y Jacob, ¿cierto? Y dice que bajaron, y cuando baja Jesús, pilla a los discípulos y dice: hey, ¿en qué están? Y dice que estaban discutiendo con los escribas, en una disputa, o sea, un alegato. ¿Ya? Y dice que ahí, en medio de eso, cuando Jesús pregunta, sale el padre del muchacho, le dice: traje a mi hijo, tus discípulos, y ellos nada pudieron hacer. Nada hicieron. Porque me imagino que al ver a este muchacho que se tiraba al fuego, que rompía las cadenas, imagínense el cuco que tenían enfrente. Rompía las cadenas, dice, era tremendo. Al verlo así, oiga, ¿quién lo iba a enfrentar? Me imagino que todos dijeron: no, yo no me meto con él. ¿Te acuerdas un día cuando entró alguien aquí y se revolcaba como culebra en medio de toda la silla? Cuando, un par de años atrás, llegamos. Justo antes de un culto, tenemos la puerta abierta. Y una hermana quería salir arrancando. Porque hay cosas que asustan. Y me imagino que a los discípulos le faltó. ¿Y sabe por qué le faltó? ¿Por qué lo asustó? Porque no estaban conectados a su fe. Estaban disputando, estaban alegando. Yo me imagino, uno le coloca, uno dice: no, estos estaban alegando, seguro estaban alegando como alegan todos los cristianos. Yo soy el mejor, en mi iglesia sí que sí, en la mía no, la tuya no, en la mía sí. Me imagino yo que estaban así, distraídos. Y cuando el padre le dice: hey, ¿pueden hacer algo? Por favor, oren por él. Ellos no hicieron nada. No, nosotros no podemos. Pero sí podían hablar lo que no tenían que hablar en la disputa, pero no podían hablar. No podían hablarle al problema que se les presentaba. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, después de eso, cuando no pudieron hacer nada, y Jesús lo trae, le habla, lo retó, lo recriminó a sus discípulos. Después va y sana al muchacho. Los discípulos, dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20. Jesús le dijo, le da la respuesta, escuche bien. Ellos preguntan por qué no pudieron echarlo fuera. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, porque no le dijo porque no tenían fe. Porque todos tenemos fe, una medida de fe. ¿Ya? Esa es la base. Todos tenemos una medida de fe. No se trata de que usted no tenga fe. Usted me dice: no tengo fe. No, sí tiene. Lo que pasa es que usted no la ejerce. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, no le dice del porte o si fuera similar al grano, no, dice como un grano de mostaza, ¿ya? Diría ya este monte, escuche bien, mire, esto es clave, si tuvierais fe como el grano de mostaza, diría ya este monte. O sea, ¿qué pasó con ellos? Ellos no le dijeron al monte, al problema, al demonio, no hablaron. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dice, claro, Jesús le dice, le hubieran hablado el problema. Hubieran reprendido el demonio en el niño, en el joven. No lo hicieron. La semilla de mostaza es como un parámetro para que usted pueda ver si tiene fe o no tiene fe. Porque si tiene fe, usted le va a hablar a su situación. Usted le va a hablar a lo que enfrenta, usted va a reprender lo que viene a usted va a reprender al sistema. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, usted no va a poder callar. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, al problema, le está poniendo el ejemplo, un tremendo problema, le coloco un monte, figurativamente hablando. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará.
Escuche bien, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? La incredulidad. Al ver el monte, el problema, el demonio en el muchacho, no le hablaron al problema, pero sí le podían hablar a los escribas para disputar. Y muchas veces nosotros somos buenos para criticar, pero no para hablarle a la situación que enfrentamos. Somos buenos, hermanos, para hablar muchas cosas que no tenemos que hablar, pero no para hablarle a la enfermedad. Escúcheme bien, somos buenos para hablar muchas cosas, pero no lo que tenemos que hablar, conforme a esa victoria que usted y yo queremos alcanzar. No sé si me está entendiendo. Los discípulos tenían que hablar y no hablaron. Ellos tenían que reprender al demonio que estaba en el muchacho. Y al ver, me imagino yo, el problema, no, es imposible que nosotros podamos hacer algo por este joven. Al ver el problema, no le hablaron. Y lo que tenían que hacer era hablarle. Por eso Jesús, que tráiganlo, lo reprendió, le habló. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos que las cosas son tan imposibles. El demonio representa el sistema, el mundo y todo lo que el mundo trae. Y vemos que es tan imposible que al hablarle nosotros al problema, a la situación, a lo que enfrentamos, es tan imposible para nosotros que no lo hacemos. ¿Y sabe por qué? Porque estamos influenciados que lo que usted hable tiene que ocurrir. Y no, usted lo tiene que hablar y Dios lo hará. Pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Por qué nada os será imposible? Porque la fe hace las cosas posibles, pues. Porque la fe hace las cosas posibles, por eso nada os será imposible. Pero ¿quién tiene que hablar? Mira el de al lado. A ti te hablan. Nosotros, pues, nosotros tenemos que hablar la palabra de fe. ¿Y quién lo hace? Dios. Por eso Jesús le decía que es más fácil. Para él las dos cosas eran fáciles. Las dos, porque no las hacía él las tenía que hablar. Quien las iba a hacer, las iba a manifestar, iba a ser Dios. Pero a través de lo que hablaba. Por eso que si usted recibe esta palabra, no se preocupe, recíbala, créala y repítala, suéltela sobre su problema, su situación. No, saque la vista de uno, colóquela en Dios, porque el que va a traer la respuesta a lo que usted hable es Dios. Yo a usted le hablo y sé que Dios traerá la respuesta en su vida, porque no lo hago yo. Pero alguien tiene que hablar. Isaías dijo, ¿cómo van a oír si no les hablamos? Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Aquí los discípulos le preguntaron, ¿por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio? El verso 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe, escúcheme bien, el demonio representa el sistema del mundo. El demonio representa las enfermedades, las crisis, los vicios, las dificultades que enfrentamos en el mundo, que usted y yo muchas veces no podemos vencer. ¿Y por qué no las podemos vencer si usted y yo ya tenemos victoria? Por vuestra poca fe. Cuando dice vuestra poca fe es porque no buscamos hacer crecer nuestra fe. No es porque usted no tenga fe. Pastor, ore por mí porque yo no tengo fe. No, le digo, habla al revés, está hablando mal. Declara bendición, vida para ti. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos vencerlo? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe. Y cuando les dice que es por su poca fe, le está diciendo que ellos no se han preocupado de hacerla crecer. Cuando le dice por vuestra poca fe, le está diciendo, no se han preocupado de lo que tienen, de hacer crecer lo que tienen. Por eso no le dice porque no tienen fe. No lo recrimina por eso, le dice porque no se han, literalmente le está diciendo, no se han preocupado de fortalecer lo que ha puesto, lo que Dios ha puesto en ustedes. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, le dijo, no del porte, como el grano de mostaza, o sea, le dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, y nada os será imposible. Entonces, ¿qué pasa acá? Necesitamos llegar al nivel de fe, porque hay batallas y victorias que solo se alcanzarán fortaleciendo esa fe. Necesitamos alcanzar ese nivel de fe porque batallas y victorias solo se alcanzarán. Usted puede alcanzar algo con el nivel de fe que tiene.
Pero hay cosas que usted no podrá alcanzar si no es haciendo crecer su fe. Haciendo crecer su fe, fortaleciéndola. Verso 21. Mire lo que le dice Jesús, y aquí nosotros esto se lo tiramos al demonio. Mire, le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está diciendo que no tiene fe? A los discípulos. Les dice, hey, por vuestra poca fe, y le está diciendo, y eso no se les va a pasar si no buscan hacer crecer su fe. Si no buscan tener una relación con Dios, si no buscan orarle a Dios, si no buscan apartar un tiempo para Dios, si no buscan matar lo natural para que crezca lo espiritual. Porque a quien le está diciendo que ese género no sale, ¿sabe de qué género habla? Del de los discípulos. ¿Quiénes no pudieron echar al demonio afuera? Los discípulos. ¿Por qué no pudieron? No porque lo intentaron, porque no lo hicieron. No le hablaron, por eso le dijo, si le hubiesen hablado, le dijo. Le estaba diciendo, si le hubieran hablado al problema, al monte, el monte se hubiese quitado. Y lo que ustedes hubiesen dicho, le hubiese sido hecho, le dijo Jesús. Por eso después le dice, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Y hay cosas que usted y yo no vamos a poder vencer si no buscamos hacer crecer nuestra fe. ¿Y cómo, pastor, la hacemos crecer? Manteniendo y buscando una relación continua con Dios. Usted y yo no podemos operar en fe si no buscamos, hermanos, estar conectados con Él, con la fuente. Si no buscamos estar conectados a través de la oración, a través del ayuno con Dios. Entonces la oración y el ayuno marcará la diferencia en su fe. Y no solo en su fe, sino también en los tipos de victoria que anhelamos tener. Por eso que el éxito que anhelamos pasa por hacer crecer nuestra fe. Por eso que al preguntar a los discípulos el por qué no pudieron echar fuera el demonio, Jesús les respondió diciendo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque hay género, hay cosas que enfrentamos en este mundo que no las podremos vencer con la misma fe de ayer. Claro, si no nos quedamos con el creer de ayer y después seguimos nuestra vida normal, total, ayer creímos, no. Hay cosas que usted y yo día a día vamos a tener que enfrentar. En este mundo tendremos aflicciones. Es más, Jesús dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones usted y yo entremos al reino de Dios. Y para poder entrar al reino de Dios en medio de las tribulaciones, usted necesita hacer crecer su fe. Porque si somos nacidos de Dios necesitamos crecer en fe. Y para hacerlo necesitamos estar conectados a Él. Porque el verso 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, usted no tiene alternativa. Usted tiene que vencer en lo que enfrenta. Porque si usted es un nacido de Dios, no se puede dar, usted no puede estar en el limbo, ¿venceré o no venceré? ¿Le hablo o no le hablo a mi situación? Claro. Por eso cuando enfrentamos una situación, nosotros generalmente tendemos, cuando leemos la palabra, a mirar al de al lado. Los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos vencerlo nosotros? Y Jesús le dijo, por ese problema no fue del demonio, ese problema era de ustedes. El problema no estaba en el endemoniado, estaba en la incredulidad de los discípulos. Por eso le dijo, por la poca fe, porque lo que Dios puso en ellos no lo cultivaban. ¿Me entiende? No lo hacían crecer. Y Dios puso algo hermoso en usted. Hermano, Dios puso algo hermoso en usted. Por eso Pablo dice que nuestras armas dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero esa arma usted y yo necesitamos buscarla en la presencia de Dios, porque hay géneros que usted y yo no vamos a poder vencer solo creyendo en Dios. Hay situaciones que usted y yo no vamos a poder vencer solo creyendo en Dios si no ejercemos fe. Entonces esta es la clave para caminar en victoria. Esta es la clave para vencer en lo que enfrentamos. Esa clave, ¿sabe cómo se llama? Fe. Y si usted busca ejercer su fe, y si usted busca hacer crecer su fe, su fe será grande.
Esas cosas que usted ve como grandes que no puede conquistar, Jesús dijo, le van a decir a ese monte, quítate. Y ese monte se quitará. Le van a decir a esas cosas que para usted se ven imposibles, usted le va a decir, no, para el hombre, para el mundo será imposible, pero no para Dios. Y algo va a empezar a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque usted está ejerciendo, usted está hablándole a la situación y lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque tiene algo que Dios puso en usted, que usted está ejerciendo también a través de él. Y si su fe es grande, entonces su victoria también lo serán. Porque la clave, escúcheme bien, está en la fe. Por eso los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, no tenían. Que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El problema está en que la falta de fe nos lleva solo a renegar, pero no a hablarle al problema. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un problema? Otra vez me viene esta cuestión a mí, otra vez me toca a mí, otra vez con el mismo asunto. Así le hablamos al problema. Claro, cuando usted y yo necesitamos tomar lo que Dios nos dio, hermano, y aplicarlo a la situación, fue lo que Jesús le dijo. Le preguntaron y Jesús le dio la respuesta, le dijo, porque se quedaron callados en el problema. Y se callaron, no hablaron, le dijo, ¿por qué? Porque no ejercieron fe. Porque si le hubiesen hablado al problema, el problema se va. Y lo que ustedes hubiesen hablado hubiese acontecido, le dio a entender Jesús. Por eso hay cosas que no acontecen y hay cosas que acontecen. Y si usted empieza a analizar su vida, hay resultados que han llegado a su vida y a lo mejor no se ha dado cuenta que ha sido porque usted ha hablado correctamente. Y hay cosas que no han venido simplemente porque hemos hablado lo que no tenemos que hablar y no lo que sí debemos hacer. Porque el problema está en la falta de fe. Y eso es lo que nos lleva a renegar. Pero no así cuando hay fe, porque cuando usted habla y lo hace con fe, lo que usted hable producirá cosas. Diga conmigo, lo que yo hable en fe va a producir cosas. Y todo lo que pidiereis os será hecho. ¿Cuándo iba a suceder eso? Cuando ellos hablaran en fe. O sea que si usted habla en fe, van a suceder cosas. Coloca el verso anterior, hijo, el 20, por favor. Cuando usted hable en fe, hermano, van a suceder cosas. Jesús lo dijo. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, van a ocurrir cosas. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, entonces la fe del porte del grano de mostaza no te permitirá quedarte callado en tu problema, en la situación, en lo que usted enfrenta en su vida. Y si usted está callado, hermano, es porque entonces hay algo que no ha crecido ni siquiera al porte del grano de la mostaza. Hay algo que está en usted que usted no lo está ejerciendo. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha hecho crecer. Los discípulos no le hablaron al joven. ¿Sabe por qué no le hablaron? Porque no hacían crecer su fe. Estaban más preocupados de hablar otras cosas. Estaban en disputa, dice la Biblia. Si usted lee el capítulo, yo no se lo leí completo, pero ahí está el contexto completo. Estaban en disputa, dice, con los escribas. Y me imagino que cuando discuten dos cristianos, uno de una iglesia, uno dice, no, en mi iglesia es mejor. No, allá sí que sí. No, en mi iglesia entra el Espíritu Santo por la puerta. O sea, adentro están todos sin él. Porque son conceptos que tenemos que tener claro, hermano. Conceptos que nos pueden robar la bendición. Pequeñas cositas, hermanos, que muchas veces nosotros a través de las tradiciones, lo que hemos oído 20 años atrás, las repetimos y las hacemos verdad. Cuando Cristo dijo, de aquí emana la sabiduría. Por eso Jesús dijo, diré a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Entonces, cuando le hablamos a las situaciones y los problemas que enfrentamos en este mundo y este sistema, eso que hablemos con fe será lo que producirá las cosas. ¿Sabe por qué?
Porque esa es nuestra victoria, nuestra fe la que vence al mundo, dijo Jesús. Diré a este monte, pásate de aquí para allá. Y se pasará y nada os será imposible. ¿Por qué nada será imposible? Porque será usted el que lo dirá. Y Dios, por medio de esa fe con la cual usted lo dijo, Él lo hará. Porque nada será imposible, porque eso será lo que usted dirá. Y eso grande que para usted parece imposible, como para Dios no lo es, Dios lo hará. Pero ¿quién lo tiene que hablar? Es usted. Es usted. Por eso cuando vaya a algún lugar, si mañana sale al hospital, al médico, a una consulta, a un trámite, salga antes declarando su victoria. No, yo voy porque sé que hay puertas abiertas. No, yo voy porque tengo un Padre bueno. No, yo voy en el nombre del Señor porque sé que Dios ha asignado gente para mi vida. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Diciéndole a todo aquello que el sistema presenta. Mira, que Satanás prepara, porque dice que hay maquinaciones, dice la Biblia. Tú le estás diciendo a esas maquinaciones, apártense que yo voy con fe. Apártense que yo he orado a Dios. Apártense que yo he estado clamando a aquel para el cual las cosas no son imposibles. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Le dijo, Paulina, hay que hablarle a las cosas. Cuando venga, Paulina, el problema, venga el desánimo, a veces el desgano, que todos lo tenemos. Porque la vida no es fácil. Pero cuando venga, usted háblele a su vida, háblele a su situación, háblele al monte, háblele, hermano. Si es imposible para usted, con mayor razón, háblele, porque Dios lo va a hacer posible. Lo que usted habla, Dios lo hace posible si usted y yo lo hacemos por fe. Pero si nos callamos, nada va a suceder. Si estamos en silencio, hermano, hay un silencio. Y el enemigo se aprovecha de ese silencio y nos trae más turbación, más situaciones, más problemas. Cuando Dios lo único que quiere es que tú y yo, hermano, empecemos a abrir nuestra boca para Él empezar a hacer. Que tú y yo empecemos a hablar su palabra para Él empezar a manifestarla. Eso es lo que Dios busca. Que usted y yo seamos su boca. Hermano, que usted y yo seamos su boca. Yo a usted le predico, Dios lo hace. Usted dirá, qué apasionado el pastor. No, estoy convencido porque he visto a Dios obrar a través de lo que hemos declarado con nuestra boca. He visto cómo Dios se mueve. No me lo han contado, por eso le hablo con convicción. Y ayer miraba y decía, ay, claro, ahí está. Yo tampoco lo había entendido. Pasé muchas veces por aquí. Y el problema de esta gente fue que no le habló a la situación. Que no le habló al problema. Háblele a su problema. Háblele. Suelte palabra de Dios sobre él. Y el que se va a encargar de manifestar su poder a través de su fe no va a ser usted, va a ser Dios. Porque nada le será imposible. Por eso sucederán cosas. Es por eso que su fe es su victoria, porque es usted el que lo dice y Dios por medio de nuestra fe el que lo hace. Entonces los que tenemos que hacer crecer nuestra fe somos nosotros. ¿Por qué? Porque será nosotros a quienes por la fe nos va a tocar hablar a lo imposible. Y como usted y yo tenemos a un Dios que hace lo imposible posible, Él lo hará. Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Bien dice Eclesiastés 9:10, dice, lo que esté al alcance de tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Alguien lo tiene que hacer. Y donde su fuerza, decíamos el mensaje pasado, lleguen, usted va a ir a orar a Dios. Va a ir a decirle, Señor, yo he hecho lo que tu palabra dice. Empecé a hacer lo imposible. Empecé a declarar lo que sé que lo que dice el mundo que no va a suceder. Ahora, Señor, como tu palabra es fiel y verdadera, yo vengo a ti para que tú hagas lo que mis fuerzas no pueden. ¿Y qué va a empezar a suceder? Lo que dijo Jesús, lo que pidiera y lo que hablara y lo que declarara y le será hecho. Porque parece locura cuando le dice, pero pastor, es que usted no sabe la situación. Claro, yo no la sé. Por eso Dios está esperando que tú hables. Por eso Dios está esperando que tú declares, porque cuando tú estás declarando, estás declarando vida sobre la muerte, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Nosotros tenemos un tremendo ejemplo del hermano Pedro, ¿se acuerdan?
El médico lo declara 3 veces muerto. Y 3 veces volvió a la vida. Y yo estaba ahí. ¿Cómo no voy a creer en lo que Dios puede hacer? Pero alguien tiene que hablar. Por eso dice, hey, profetiza y dile hueso seco. Claro, hueso seco. ¿Quién era el que tenía que profetizar? Ezequiel. ¿Quién iba a ser? Dios. ¿Pero quién profetizaba? Ezequiel. ¿Quién tiene que profetizar? Usted, su esposa, su esposo, sus hijos. Profetice. Dígale, yo no sé cómo, yo veo todo al revés contigo, pero déjame decirte una cosa, no se trata de lo que veo. Dígale, se trata de lo que yo creo. Y como yo creo, te bendigo en el nombre del Señor. Y declaro que te queda poquito tiempo. Te queda poquitita cuerda. Esa cuerda Dios la va a tomar, la va a encoger y te va a meter, le digo, dígale, en su proceso, te va a meter en sus planes, te va a meter en sus negocios. Y a lo mejor se van a reír de usted. Y eso es lo que Dios busca. Claro, que la gente se ría y que usted esté parado en fe, firme, con cara de león. Como el león cuando ve al gigante, cuando ve al elefante. Tremendo animal. ¿Usted cree que el león cambia su actitud? Camina despacito delante de él y lo mira y el elefante lo ve y tira a arrancar y es como 10 veces más grande que el león. ¿Y por qué el león no arranca al elefante? Por la convicción que tiene de que el elefante no le va a hacer nada, sino que ese elefante puede ser su posible cena. Póngase en pie, por favor. Entonces los que tenemos que hacer crecer nuestra fe somos nosotros, porque será nosotros a quienes la fe, a quienes por la fe nos va a tocar hablar lo imposible y a Dios hacer lo posible. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Entonces, ¿qué indica esto? Que los discípulos no tuvieron fe, ni siquiera para hablarle al problema. Entonces, al llevar el padre a su hijo endemoniado a ellos solo disputaban con los escribas, porque al demonio, al problema, a la enfermedad, al sistema, no tuvieron la fe para decirle nada. El demonio de ese muchacho representa todo lo que el sistema trae a su vida y a mi vida. Y usted tiene que tener la fe para hablarle. Usted sabe que nadie puede haber algo gritándole, porque si usted le habla no se calla. Y el problema no grita, la situación no grita. Y nosotros muchas veces somos tan espirituales que nos quedamos. Mientras más nos gritan, más nos agachamos. David le dijo, hoy te voy a cortar la cabeza, le dijo. Hoy te voy a cortar la cabeza, le dijo. No le dijo ni siquiera mañana, le dijo. No le dijo, no sé si Dios me va a dar la posibilidad de vencerte. No, le dijo, hoy yo te corto la cabeza a ti, le dijo. Y no solo a ti, le dijo. Porque vio que Goliat le dijo, te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a los buitres, le dijo, a las carnes, a las aves del desierto, a la fiera. Y David se agrandó más. Mire lo que hace David, su boca. Dice, no, le dice, hoy yo te la voy a cortar a ti, le dice. Y David miró y dijo, y a todo tu ejército. Él habló y Dios hizo. ¿O no? Así era David, así. Él habló y Dios hizo. Saúl y los demás estaban callados 40 días, 40 noches, y Dios no podía hacer nada. Hasta que llegó alguien que habló y Dios dijo, por fin. E hizo lo que Dios tenía que hacer. Háblele a su situación. Háblele a su problema. Y deje lo que usted no puede hacer en las manos de Él. Y cuando usted vaya a orar, dígale, Señor, yo hice lo que tu palabra dice. Y cuando Dios lo escucha hablar así a usted, Dios va a decir, no, aquí hay algo que yo tengo que cumplir. Aquí hay algo que yo tengo que hacer. Y va a empezar a ver la respuesta de Dios en su vida. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, qué importante es entender, Dios mío, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN. Oh Dios mío, que somos nueva criatura.